Shalom, Masejet Shabbat, la página Mem Zain Amud Aleph. Estamos en la segunda línea, en la tercera palabra. Dice la Gemara, Amar Rabbi Zeira, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Rumanus. Li etir Rebi letaltel machta be'afara. Cuenta Rabbi Rumanus que Rabbi Yehuda Anasi permitió letaltel mover una machta como una especie de pala pequeña donde ponían carbones encendidos y encima de eso ponían la hierba levona que hacía buen olor, y eso estaba también tapado y tenía huecos y el olor agradable salía. Y cuenta que después de que ya se terminó de prender y se volvió ceniza, se volvió afar, permitió Rebi mover la pala, aunque quedaba el éfer, todavía quedaba en ella. Entonces, aparentemente, vemos que la pala no se volvió muktzeh, aunque tiene encima éfer, que tiene ceniza encima. Amar le Rabbi Zeira le Rabbi Asi, mi amar Rabbi Yochanan achi. Uno de las 5 opiniones que trajeron este dicho fue Rabbi Yochanan, y dice, ¿acaso Rabbi Yochanan dijo así? Ve'atnan, está escrito, notel adam bno, está escrito en la Mishnah, notel adam bno ve'even beyado. Puede la persona coger a su hijo, cargar a su hijo aunque tiene una piedra en la mano. Esto después la Gemara va a explicar por qué, mucho más adelante. O kalkala ve'even betocha. Otra cosa dice la Mishnah, que uno puede coger una canasta que hay en ella una piedra. Y sobre esa Mishnah, ve'amar Rabbi bar Chana, amar Rabbi Yochanan, dijo Rabbi Yochanan, bekalkala melea perot askinan. Dijo que esa kalkala, esa canasta que está hablando, que se puede coger aunque hay una piedra dentro, es, si está fuera la piedra, está llena de frutas. Taima, y la razón que se puede mover, de itba peirei, aleitba peirei, solo como tiene frutas encima, en ella, entonces son más importantes que la piedra y entonces se puede letaltel. Pero si tuviera solamente la piedra, está escrito claramente en lo que dijo Rabbi Yochanan que no se puede mover. Entonces aquí también, ¿cómo se puede mover la pala si tiene éfer encima que es muktzeh? Dice la Gemara, así le preguntó, dijimos, Rabbi Zeira a Rabbi Asi. Dice la Gemara, ishtomem kesha achada, que sí se quedó pensando como una hora, que es un tiempo sin contestar. Ve'amar achanami de itbei keratin. Y contestó que estamos hablando en un caso que en la pala fuera del éfer quedó también pedacitos pequeños de la levoná que hace el buen olor. Y como hay esos pedacitos que hacen buen olor, entonces se vuelve la machtá, se vuelve también base también para las cosas, los kratin que no son muktzeh. Y entonces se puede mover, así como la canasta se puede mover porque hay frutos en ellos, aunque hay la piedra. Dice la Gemara Abaye, kratin bei rebi mi chashivei. Dice Abaye, ¿acaso esos kratin, esos pedacitos pequeños que quedan de la levoná, tienen alguna importancia en la casa de Rebi? Rebi era muy rico. Y entonces, para él, esos pedacitos de levoná no tienen importancia, es como si no existieran. Y entonces, otra vez, la pala es muktzeh solamente, es basis solamente para el muktzeh. Dice Abai, vejitei machazuna lanim. ¿Qué quiere decir? Sí, para Rebi no son importantes, para los pobres esos pedacitos pequeños sí tienen importancia. Entonces vas a decir que otra vez la pala es basis a esas partecitas pequeñas de la levoná. Veatania, está escrito en la braita, bigdei aniim leaniim, ropa que solamente los pobres usan. Para los pobres tiene importancia, si pertenece a un pobre, entonces tiene importancia, y tiene la importancia de ropa, entonces puede recibir impurezas. Bigdei ashirim le ashirim, ropa que ricos usan, si pertenece a un rico, con más razón si pertenece a un pobre, entonces tienen importancia y pueden recibir impurezas. Aval de aniim le ashirim lo, pero ropa que solo los pobres usan, que ahora pertenece a un rico, él, si la bota no le tiene importancia, por lo tanto no tiene la importancia de un instrumento, de una ropa, y no recibe impurezas. Entonces vemos que algo, aunque sea adecuado para el pobre, mientras está en manos del rico, no tiene importancia. Aquí lo mismo. Esos kratin, pedacitos pequeños de levoná, mientras están donde Rebi, no tienen importancia, aunque para los pobres sí tendrían, para él no tiene importancia. Entonces la pala de él sí se vuelve muktzeh. El amar Abaye, contesta Abaye otra respuesta, midei de ave agraf shel rei.
hay otra permisión en cosas que son muktzeh que se puede de todos modos moverlos, y eso es graf shel re'i, que es decir, un instrumento que era dedicado, está destinado en esta época para usar, para ir al baño en la casa. Entonces era un instrumento que obviamente no es agradable que esté. Entonces, si ese instrumento está en un lugar donde la gente va a usar, se puede mover. Hazal permitieron moverlo, aunque no tenga ningún uso. De todos modos, permitieron moverlo por ser desagradable. Entonces dice Abaye. Entonces aquí también, para Rebi, ver ya el instrumento ya después de ser usado es desagradable, entonces puede sacarlo, se podría letaltelo, moverlo del lugar de donde estaban. Amar Rove, dice Rove, shtei chuvot badavar. Hay dos cosas que decir en contra de lo que dijo Abaye. Hada, graf shel re'i mais, ve'ay lo mais. Dice Rove, para que algo sea considerado graf shel re'i, que es decir, algo desagradable, que se puede mover, tiene que ser ma'us, tiene que ser de verdad desagradable. No que la persona no quiera que esté ahí, sino que lo desagrade que está en ese momento, está puesto ahí. Y el mahtal, esta pala con la ceniza, no es tan desagradable para que sea considerado graf shel re'i. Ve'od, graf shel re'i miglei, ve'ay michsei. El graf shel re'i que se puede mover, se ve, no está cubierto, mientras que en este caso la pala, dijimos desde el principio que está un poco cubierta y tiene huecos que de ahí sale el olor. Entonces, lo que queda en ella misma no es desagradable. Lo que queda, la ceniza que queda, está cubierto. Por lo tanto, no es desagradable y no se vuelve graf shel re'i. Ela amar Rove, ki avinan bei Rav Nachman, dice Rove, cuando estábamos en la casa de Rav Nachman, have metaltelinan kinuna agav kitma, ve'af al gav de'ika alei shivrei etzim. Dice Rove al revés. Cuando estábamos en la casa de Rav Nachman, él permitió mover el kinuna también, es como una especie de pala que mencionamos antes, como la mahta, y no aunque tenía en ella ceniza, sino por la ceniza. Como las casas de ellas eran en esa época con arena, entonces se usaba la ceniza para tapar cosas y si caía un líquido se tapaba con la ceniza. Entonces al revés, la ceniza es la razón que se puede mover, porque no solamente que no es muktzeh, sino al revés, es el instrumento, es la cosa que se va a usar y por ella se puede mover. Ahora, entonces, ¿cuál es el hidush? Si estamos hablando de una ceniza que sí se usa y la persona está de antemano planeando usarla, entonces, ¿cuál es el hidush que se puede mover? Dice Rove, ve'af al gav de'ika alei shivrei etzim. Rav Nachman lo permitió mover, aunque quedaban en ellos pedazos de madera que no se consumieron con el fuego, y esos pedazos de madera sí son muktzeh. Aunque existen esos pedazos, como la ceniza sí se usa, se podía mover, así como la canasta, como hay frutos en ella, se puede mover aunque hay una piedra. También dice Rashi, en el caso de Rabbi Romanus, ¿qué fue lo que Rebi le permitió mover la mahta? Dice Rashi, aunque quedaban ahí, quedaban madera que no se quemó, que no se consumió, como había ceniza que se usaba, entonces él permitió mover la mahta, y esa es la novedad, que sí es el hidush, que aunque hay pedazos de madera que son muktzeh, se puede mover porque la ceniza es usada. Ahora, pregunta la Gemara, Meitivei, Veshavin, she'im yesh ba shivrei ptila she'asur letaltel. Está escrito en la Braita que el famoso ner, el famoso instrumento de arcilla que fue usado una vez, que es desagradable, que según Rabbi Yehuda se vuelve muktzeh mehamat mius y según Rabbi Shimon no es muktzeh, dice la Braita que los dos aceptan que si después de apagarse la vela queda pedacitos de la mecha, shivrei ptila, entonces es prohibido mover la vela, el instrumento, porque se vuelve muktzeh, se vuelve base para los shivrei ptila, para los pedazos de la mecha, aunque hay aceite. ¿Por qué la persona quiere mover la vela? Porque hay aceite que él quiere usar, que quedó en la vela, en el ner. De todos modos, como hay aquellos pedacitos de mecha, entonces no se puede letaltel y se vuelve muktzeh. Entonces vemos que aunque hay algo que él quiere, aunque hay el aceite, de todos modos, por los pedacitos de mecha, no se puede mover. Contesta la Gemara, Amar Abaye begalila shanu. Dice Abaye, estamos hablando, esa braita fue escrita con respecto a los que vivían en el Galil, que para ellos no tenían mucha ropa de lino,
entonces no tenían mucho lino, entonces pedacitos de mecha que eran hechos de lino eran muy importantes para ellos. Por lo tanto, como eran tan importantes, entonces la vela, el ner, se vuelve base para ellos principalmente, y entonces se vuelve basis la davar azul, se vuelve base para el muktzeh y no se puede mover. Pero en otros casos, en los casos que nosotros mencionamos, que quedan unos pedazos de madera, pero hay una ceniza que sí se usa, en ese caso el instrumento se vuelve basis a la cosa que no es muktzeh y sí se puede mover de lugar en lugar. Y ahora pasamos a una sugía completamente nueva, completamente diferente. Y dice la Gemara, Levi bar Shmuel, Ashkechinu le Rabbi Abba ve le Rav Una bar Chia. Levi bar Shmuel encontró a Rabbi Abba y a Rav Una bar Chia de Avukai me'apitcha de Bei Rav Una. Estaban en la puerta de la casa de Rav Una. Amarla les preguntó Levi bar Shmuel, Ma'u le'achzir mita shel tarsiim beShabbat. Les preguntó si se puede armar una cama de tarsim en Shabbat. Los tarsim eran gardim, especies de costureros, que ellos pasaban de ciudad en ciudad y se quedaban en cada ciudad un tiempo trabajando. Y ellos tenían una cama que se desbarata cada vez que iban a moverse de lugar a lugar. La desbarataban y la volvían a armar en el lugar donde llegaban. Y él les pregunta si se puede armar esta cama en Shabbat. Ahora, para entender la sugía, según el Tosfot, el primer Tosfot en la próxima página, es claro que la pregunta de él es que él arma la cama, pero no de forma agitada, lo bemehudak, sino rafui, de forma no agitada, y esa es la pregunta. Entonces les preguntó si se puede armar en Shabbat o no. Amrulei shapir dami, le dijeron se puede, no hay ningún problema, se puede armar la cama en Shabbat. Cuenta la Gemara, atale kamei de Rav Yehuda, fue donde Rav Yehuda y le hizo la misma pregunta. Amar, Rav Yehuda le dijo, Ha Rav Shmuel de Amre Tarvayu amachzir mita shel tarsim beShabbat chayav chatat. Rav Yehuda se asombró que le permitieron armar la cama y dijo, Rav Shmuel, los dos dijeron que el que arma una cama de los tarsim en Shabbat cometió una prohibición de oraita y tiene que tener un korban chatat. Ahora, Rav Shmuel, otra vez según Tosfot, hablaron en el caso que él él arma la cama de forma agitada, bemeudá, que la pega fuertemente. En ese caso es que tiene una obligación de korban chatat. Ahora, pero como cuando uno la arma de forma agitada es una prohibición de oraita, entonces le parecía a Rav Yehuda obvio que también de forma floja de Rabanán sería prohibido armarla. Entonces por eso se asombró que le permitieron y él opina que es prohibido armarla aún de forma floja. Meiktivei, pregunta la Gemara una braita, amachzir kane menorá beShabbat chayav chatat. Un candelabro que tiene una parte de él que sale y sobre ella se prende la vela y se puede también quitar de la base principal y devolver. Entonces está escrito en la braita que el que la devuelve en Shabbat, como es agitado, chayav chatat, si cometió una prohibición de oraita, kane sayadin lo yachzir, v'im yachzir patur aval asur. También como una parte de un palo largo que tenían los sayadin, aquellos que pintan las casas. Entonces también ponen el cal sobre la pared. Entonces ellos tenían unos palos que se podían alargar, agregarles partes y entonces son más largos para llegar a partes altas. Y cuando quieren usarlo para partes bajas, entonces desbarataban partes de ellos y entonces quedaba más corto el palo y con eso usaban para untar el cal sobre la pared. Entonces dice la braita que si está parte desbaratada y él quiere devolverla, no puede devolverla en Shabbat, pero si la devolvió, patura para sur, que si no hizo una prohibición de oraita, solamente una prohibición de Rabbanán. Ahora dice Rashi, este palo se volvía a armar de forma floja relativamente y también todo el tiempo todo el tiempo el uso era armándolo y desbaratándolo, Entonces aquí, y de todos modos es una prohibición de Rabbonon, pero solamente de Rabbanán. Ahora, sigue la braita, dice Rabbi Simai Omer, Keren Agula Chayav, Keren Pshuta Patur. Dice Rabbi Simai
un instrumento que es hecho para tocar música. Entonces, había una especie de música que era redondo. Y él dice, el que lo arma en Shabbat también, era como una flauta, pero con partes que se podían conectar a la base y hacer sonidos diferentes. Entonces, si es redonda la quera en este instrumento, entonces se necesitaba alguien experto para saber devolverlo y se devolvía de forma agitada. Entonces, el que lo devuelve en Shabbat comete una prohibición de Oraita, Hayab. Que era en Pshuta, aquel instrumento pero que era recto, era Pashut, no era redondo, en el Patur. Si lo devuelve, no se devolvía de forma agitada. Entonces, si se devuelve, no era una prohibición de Oraita, sino solamente de Rabbanán. De todos modos, vimos que cuando se devuelven instrumentos, partes de instrumentos no de forma agitada, de todos modos es una prohibición de Rabbanán. Entonces, ¿cómo dijeron Rabbi Abba y Rabuna Barjía que se puede armar la cama de los Tarsim de forma floja? Contesta la Gemara, Inu de Amu ki ay Tana. Es verdad, ellos dijeron según otro Tana. Es verdad, según esta braita es prohibido. Pero ellos opinan como otro Tana y trae la Gemara la otra braita, donde está la otra opinión de Tania. Malbenot Amita. Malbenot Amita son partes que se ponían los pies de la cama en ellos y se armaba también de forma floja. Y eso es para proteger los pies de la cama de la humedad del piso. Ujaot Amita, los mismos pies de la cama. Velevachim shel skives. Levachim shel skives, dice Rashi algo interesante. Era una parte que se junta a un arco para echar flechas, para tirar flechas. Y también se ponía de forma no muy agitada. Se ponía de forma no muy agitada. Dice la Braita, lo yachzir, ve'im yachzir patur, no lo arme. Todas estas cosas que mencionamos no deben ser armadas. Y si las armó, patur a Valasur, entonces de todos modos hizo una presión de Rabbanán, pero no de Oraita. Veloitka, dice la Braita, pero que no lo pegue fuertemente, no lo agite. Ve'imtaka hayab hatat. Sí, hizo tkia. Dice Rashi también que lo hacían con especies de yetedot, quiere decir como con clavos, lo ponían fuertemente. En ese caso, sí cometió una prohibición de Oraita, hayab hatat, y tiene que traer un korban hatat. De todos modos, esa es la opinión de Tanakam en la Braita. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imaya Rafui Mutar. Dice Rabban Shimon Gamliel, si él junta estas partes de forma floja, aunque poniéndolas fuertemente, él acepta que es una prohibición de Oraita, él dice, si lo pone de forma floja, se puede, no solamente que no es una prohibición de Rabbanán, sino lejatjila, se puede hacer. Entonces, ellos que dijeron que se puede armar la cama de los Tarsim, opinan como Rabban Shimon ben Gamliel. Trae la Gemara otro hecho, Bei Rab Chama, Ave Mita Galelanita. En la casa de Rab Chama también había una cama galelanita que es parecida a la cama de los Tarsim que mencionamos. Ave Me'adre la Beyoma Tava. Y en Yom Tov la armaban. Amarle a Umi de Rabbonon, le preguntó a aquel mi Rabbanán, le robe, Mai Daitech, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué se puede armar la cama? Binyan Minatzadu, quiere decir, es una construcción minatzad, quiere decir, no de la forma común, sino de la forma del lado, quiere decir beshinui. El punto es que no lo hace de su forma común y corriente porque no lo agita, sino lo pone flojo, y eso es como shinui, que sabemos que shinui no es una prohibición. Cuando uno hace una labor en Shabbat, beshinui no es la forma común, entonces se vuelve una prohibición solamente de Rabbanán y no de Oraita. Entonces le pregunta, ¿por qué piensas que es permitido? Porque no lo agitas, entonces es beshinui. Entonces le dice, aunque no hay una prohibición de Oraita, Isura de Rabbanán, mía ika. De todos modos, si hay una prohibición de Rabbanán, aunque lo haces beshinui. Amarle le contestó, Ana que Rabban Shimon ben Gamliel Svirali de Amar Imaya Rafui Mutar. Le dijo, yo pienso como Rabban Shimon Gamliel, que él opina que si uno pone las partes de forma floja, es permitido le jatjila, y por eso armaban la cama en Yom Tov. Ahora, otra cosa que no mencionamos es cuál de verdad es la prohibición de armar un instrumento en Shabbat.
sabemos que hay el isur de boné, la labor de bniá, de construir en Shabbat, pero hay toda una sugya con respecto a instrumentos, porque puede ser que toda la prohibición es solamente con respecto a construcción de casas, de cosas que son conectadas a la tierra, pero instrumentos, hay una sugya si hay binyan bekelim, si existe la prohibición de construir de boné en instrumentos o no. Entonces Rashi aquí dice que no hay, que concluimos que no hay binyan bekelim, no existe construir en kelim, pero lo que sí hay en instrumentos es makeh bepatish. Si uno hace todo el instrumento y termina de construirlo del todo, hay la labor que es llamada makeh bepatish, que se terminó la labor por completo, y esa es la prohibición que de aquí la sugya habla si se puede armar o no se puede armar. Y hasta aquí Mem Zayin Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.